Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 de horticultura. A nosotros nos tocó el tema de nutrición y fertilización de los cultivos hortícolas. Los integrantes son nuestra compañera Andrea Rodríguez, nuestra compañera Fátima Salgado y mi persona, David Perdomo. Como generalidad, tenemos que los vegetales se nutren de elementos minerales y no de compuestos orgánicos. Es decir, si se aplica estiércol en el suelo, las raíces de la planta no toman los elementos compuestos del estiércol, mientras estos no se encuentren mineralizados por la acción del clima y la acción de microorganismos que habitan en el suelo. En la fertilización tenemos que es el proceso de aportación de sustancias minerales u orgánicas al suelo de cultivo a fin de mejorar la capacidad productiva en la práctica agronómica, perdón, es la práctica agronómica más importante del proceso productivo. Tenemos que la nutrición se puede definir como todos aquellos elementos que requieren las plantas en su ciclo vegetativo para un desarrollo favorable y una buena producción. Entre los elementos considerados esenciales se citan los macroelementos y los microelementos. Tanto los macroelementos como los microelementos son importantes y necesarios para las plantas. La diferencia radica en la cantidad que requieren las plantas. En el caso de los primarios, en grandes cantidades. Al final del proceso, del crecimiento de la planta, todos intervienen en la fabricación de los alimentos, vitaminas, proteínas, carbohidratos y aminoácidos. Dentro de los macroelementos tenemos que son los elementos mayores que están el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Las plantas los toman en grandes cantidades. Los 6 primeros elementos químicos los toman de las soluciones del suelo por medio del fenómeno físico conocido como osmosis a través de las membranas de las células del sistema radicular. El nitrógeno, que es uno de los macroelementos, puede ser tomado del aire a través de las hojas, por el grupo de plantas pertenecientes a las leguminosas. Los 3 elementos, donde son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, son tomados desde el aire por medio de la fotosíntesis. Dentro de los microelementos tenemos al boro, al cloro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno y el zinc. Las plantas íntegramente los toman a través de la raíz. Este grupo de elementos son requeridos por las plantas en pequeñas cantidades sin dejar de ser indispensables. Importancia de la nutrición y fertilización y su balance. El manejo adecuado de la nutrición y fertilización de cultivos permite mejorar el balance de nutrientes. Existe abundante información a nivel regional e internacional en cuanto a las ventajas agronómicas y económicas y ambientales de la nutrición y fertilización equilibrada. La importancia de estimar el balance de nutrientes, ya sea a nivel del país, región, finca o parcela, radica en que los balances negativos, aplicar menos nutrientes de lo que se extraen en las cosechas, provocan una disminución de la fertilidad de los suelos, afectando la productividad y rentabilidad del sistema y degradando el recurso del suelo. Por otra parte, los balances exageradamente positivos, lo que significa aplicar más nutrientes de lo que se extraen con los productos cosechados, dan lugar a bajas eficiencias de uso de los nutrientes y pobres resultados económicos, pudiendo generar desequilibrios nutricionales y o problemas de contaminación ambiental. Tenemos que la química del suelo, dentro de la nutrición y fertilización, están íntimamente ligados a la química del suelo y a los conceptos de capacidad de intercambio catiónico, el pH del suelo y a la conductividad eléctrica. La capacidad de intercambio catiónico se refiere a la habilidad que tiene el suelo de atraer y retener los cationes sobre su superficie e intercambiarlos con otros en el medio ambiente circundante. Los cationes retenidos en la superficie se denominan iones absorbidos. Mientras más grande sea la capacidad de intercambio catiónico, mayor será la capacidad de retener cationes. Se reconoce que la mayoría de elementos esenciales para el crecimiento de las plantas son cationes, y si los suelos poseen altos valores de capacidad de intercambio catiónico, serán excelentes para los cultivos al constituirse en buenos reservorios para estos nutrientes. En ello vemos su importancia en el suelo. El pH del suelo. El valor del pH del suelo es la medida de la acidez o alcalinidad del suelo. El pH del suelo afecta directamente de la disponibilidad
de nutrientes en el suelo, la escala del pH tiene un rango que va de 0 a 14 y siendo 7 el valor neutral. La mayoría de los suelos tienen un pH que oscila entre 4 y 8. Los suelos básicos con un pH superior a 8 tienen un problema de salinidad. Y los suelos con un pH bajo de 4 poseen ácido sulfúrico. Si el pH del suelo se encuentra bajo nivel del 5 y se atribuye que el problema a falta de cal, será procedente a recurrir a las enmiendas utilizando óxido de calcio, en este caso cal viva o hidróxido de calcio, cal apagada. Si el pH del suelo se encuentra sobre un nivel de 8 y existe un elevado contenido de sales, principalmente de sodio, se deben hacer enmiendas principalmente con azufre y yeso. De esta manera disminuye el sodio y aumenta el pH. Tenemos la conductividad eléctrica del suelo. ¿Qué es la conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica se define como el sistema para medir la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las sales en la conducción de esta. Por lo tanto, la conducción eléctrica mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo. Su valor es más alto cuanto más fácil se mueva dicha corriente a través del mismo suelo por una concentración más elevada de sales. El valor de conductividad eléctrica que presenta el suelo influye en gran manera en el esfuerzo que tiene que realizar la raíz de la planta para absorber los nutrientes de la solución de fertilizantes aportada. Por tanto, si se encuentra por encima del valor óptimo para el cultivo, la planta tendrá que esforzarse en mayor medida para extraer los nutrientes. Vemos ahí su importancia. También tenemos un cuadro donde representamos los principales tipos de nutrientes y sus funciones. Tenemos los principales macroelementos que son el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo, que ellos actúan sobre el desarrollo vegetativo, forman la mayor parte de los compuestos orgánicos, componente importante de la clorofila, es parte importante de la célula vegetal, fortalece el sistema radicular, influye sobre la floración y fructificación. El potasio aumenta el peso, azúcar y resistencia de los frutos, interviene en la fotosíntesis, importante para la síntesis de proteínas. También tenemos el calcio y el magnesio, que dan resistencia a la pared celular, importante en los fenómenos fisiológicos que regulan y también el pH del suelo y parte informante de la clorofila. El azufre forma parte de aminoácidos y proteínas vegetales. También tenemos los principales microelementos, donde tenemos el cobre y el zinc, que forman parte de algunas enzimas e intervienen en la síntesis de la clorofila. Actúa en la producción y maduración de semillas, forma parte de las hormonas de crecimiento. También tenemos el boro, que interviene en el desarrollo de raíces, frutos y semillas. El manganeso, que interviene en la formación de caroteno, riboflavina y ácido ascórbico. Actúa en la asimilación del CO2 en la fotosíntesis. También tenemos el hierro y el cloro molibdeno, que son componentes importantes de la síntesis de la clorofila y parte esencial del citocromo. Participa en la respiración de los vegetales, es activador de las enzimas para la fotosíntesis, interviene en la fijación de nitrógeno y participa en la síntesis de proteínas. Ahora lo dejo con mi compañera Fátima. Buenos días, mi nombre es Fátima Salgado y voy a continuar hablando sobre los tipos de fertilizantes. Están los orgánicos, que son los materiales que componen los abonos orgánicos, provienen de origen vegetal o animal, es decir, son completamente naturales. Se obtienen de procesos naturales como la degradación de hojas o estiércol de animales. Como podemos ver la imagen, ahí miramos conchas de huevo, cáscaras de verduras. Entonces, eso se utiliza como un abono orgánico para las plantas y se obtiene de forma natural. Los fertilizantes orgánicos tienen sus ventajas. Una de ellas son que son ideales para ofrecer una solución a los cultivos en el momento de mayor necesidad. Dos, que funcionan como un tratamiento para los suelos. Las desventajas son que la liberación de macronutrientes
en los fertilizantes de origen natural depende de las condiciones del suelo. Y dos, que el tiempo de efectividad también puede resultar una limitante. Están los fertilizantes inorgánicos y estos son fabricados artificialmente. Vienen con una dosis de macronutrientes exactos y están diseñados para atender necesidades específicas de los cultivos. Las características de los abonos inorgánicos se encuentran precisas en su empaque exterior. O sea, cuando los agricultores quieren abonar sus plantas, o sea, pueden comprar en botes de veneno o sacos de urea y entonces toda la información está en el exterior del saco, por ejemplo. Se componen de minerales sintéticos. Un ejemplo serían los fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes químicos son ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, y por lo general incluyen otros elementos que contribuyen a su efectividad, tales como nitrato de amonio, cloruro de potasio, superfosfato triple y sulfato de magnesio. Las ventajas de los fertilizantes inorgánicos: 1. Tienen una acción concentrada que se especifica únicamente en las necesidades de los cultivos. 2. Su absorción es fácil, rápida y funciona con la misma efectividad en los diferentes climas y tipos de suelo. Las desventajas de los fertilizantes inorgánicos: 1. No proporcionan ningún nutriente al suelo. Y 2. Pueden generar residuos químicos en el suelo. Existen diferentes tipos de fertilizantes inorgánicos. Están los fertilizantes de potasio. Esta variedad es a base de sulfato de potasio, nitrato de potasio y cloruro o muriato de potasio. Este último es el fertilizante de potasio más usado. Es una opción ideal para aquellas plantas que son sensibles al cloruro y el nitrato de potasio. Es fácil de aplicar y tiene como ventaja que no extrae la humedad del aire. En su lugar, aumenta de forma sutil el pH del suelo. Fertilizantes nitrogenados. Se encuentran en diferentes formas, tales como nitrato de amonio, nitrato de potasio, nitrato de calcio y urea, y se caracterizan por contener altos niveles de nitrógeno, que como mencionábamos antes, es uno de los nutrientes que más necesitan las plantas para su crecimiento. Fertilizante de fósforo. Estos fertilizantes, al igual que el fosfato de roca, logran durar mucho tiempo en el suelo después de su aplicación. Pueden ser años, por lo que puede nutrir las plantas por largos lapsos. Su aplicación se reduce a los suelos ácidos, debido a que los nutrientes que contiene no se pueden degradar en suelos neutros o alcalinos. Fertilización de los cultivos en campo abierto. Está el fertirriego. La fertirrigación ofrece una mayor movilidad de fertilizantes, nitrógeno y potasio, aumentando la capacidad de ajustar rápidamente niveles inadecuados cuando estos se dan. En general, es altamente apropiada para tratar desbalances nutricionales
en situaciones especiales como viveros, plantaciones jóvenes sin producción y etapas iniciales para el establecimiento en el lugar definitivo, en especial en quintas conducidas con alta densidad y sobre suelos arenosos relativamente infértiles. El cultivo a campo abierto, plantaciones frutales y en suelos arcillosos permite utilizar un sistema de aplicación de fertilizantes más simple y económico con el fertirriego. En plantaciones frutales generalmente se utiliza un tanque de fertilización bipass, donde se vuelca directamente el fertilizante sólido. Al operar el sistema de riego, el agua entra al tanque debido al gradiente de presión disolviendo el fertilizante. El agua de riego sale del tanque a la tubería principal, conteniendo los nutrientes disueltos. El tanque bipass se adapta también al uso de fertilizantes líquidos y solubles y soluciones fertilizantes. Fertilización de los cultivos en invernaderos. La fertilización de los cultivos en invernaderos es más alta que al aire libre, debido a que con los cultivares y las técnicas aplicadas, los rendimientos potenciales son muy superiores y por ende aumentan los requerimientos. El uso más común de un invernadero es para la producción de cultivos hortícolas, es decir, las plantas herbáceas, hortalizas de hoja, raíz, tubérculo o fruto. Esto es debido a que la producción bajo condiciones ambientales controladas contribuye a aumentar la producción de los cultivos. También se utiliza mucho para la producción de plantas de todo tipo de cultivos hortícolas en semilleros, ya que las condiciones ambientales para la germinación deben de estar controladas y garantizadas en un rango de valores que depende de cada especie. En la actualidad, los cultivos hortícolas que se producen en invernadero son tomate, pimiento, calabacín, melón, pepino, fresa y judía. Dependiendo de la latitud en la que nos encontremos, también podemos encontrar invernaderos para otros tipos de hortícolas como lechuga, coles, coliflor, brócoli y guisante. Fertilización de los cultivos en hidroponía. Se le llama cultivo hidropónico o cultivo sin suelo. No requiere del uso de la tierra, sino de agua y otros materiales. La palabra hidropónico viene de hidros, agua, y pones, trabajo. Este sistema es bueno para tener un control mucho más elevado sobre los cultivos. Se los utiliza con frecuencia para el uso comercial de tomate, lechuga y gran variedad de vegetales y frutas. Se utilizan recipientes que contienen diferentes nutrientes como arena, fibra de coco, perlita y otros componentes que contienen los alimentos que cada planta necesita. Algunas ventajas son que provee independientemente del clima, evita riesgos por exceso de irrigación, evita un gasto inútil de agua y fertilizantes,
Reduce la posibilidad de enfermedades por patógenos del suelo y mejora la rendición y aumenta el rendimiento. Las desventajas son que la planta tiene bajo volumen radicular, que a veces resulta en falta de turgencia cuando el aire se calienta rápido en la mañana y la planta transpira más agua que las raíces pueden entregar. Por la misma causa, la planta tiene bajo almacenamiento de nutrientes y agua y hay que entregarlos continuamente. Buenos días, Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez y yo le voy a seguir hablando acerca de los requerimientos nutricionales, es decir, del nitrógeno, el fósforo y el potasio, elementos más que necesarios en el suelo para que las plantas puedan crecer y generar frutos. Estos requerimientos nutricionales son la cantidad necesaria para el sostenimiento de una planta. Estos productos están destinados a permitir la fertilización completa de un cultivo con una sola aplicación. Bueno, el nitrógeno, este elemento es el motor del crecimiento y regeneración de la planta. Está involucrado en todos los procesos principales del desarrollo de las plantas y de su rendimiento. El fósforo, este cumple un rol fundamental en la transferencia de energía. Sus funciones esenciales son la transmisión, el almacenamiento de energía química y el desarrollo de los tejidos y la formación de raíces. El fósforo promueve la formación de raíces y el desarrollo de flores y frutos. Potasio, ayuda al traslado de agua y nutrientes en las plantas. Entonces, esos tres elementos son muy importantes en el sostenimiento de una planta. Como lo venían mencionando mis compañeros anteriormente, estos tres elementos son los principales en la fertilización de una planta. Bueno, ahora vamos a iniciar conociendo los requerimientos nutricionales de las hortalizas. Iniciamos por la zanahoria. Tiene un requerimiento nutricional de 150 de nitrógeno, de potasio 90, de fósforo 90, perdón, y de potasio 400. Esto es de kilogramos por hectárea. Por ejemplo, en la zanahoria 150 kilogramos por hectárea. Por ejemplo, en la yuca de nitrógeno 35 kilogramos por hectárea. En la papa 175 kilogramos por hectárea. Igual cuando nos referimos a la papa de cuánto es lo que ocupa de potasio. La papa ocupa de potasio 300 kilogramos por hectárea. Y así sucesivamente en este cuadro resume, observa 20, igual en el fósforo, el camote 25, de potasio 175, y así sucesivamente. Ahora vamos a continuar con las otras hortalizas. Bueno, el brócoli necesita de 380 kilogramos por hectárea de nitrógeno. De fósforo necesita 40 kilogramos, coliflor de fósforo 80 y de potasio 250, y así podemos observar de cuánto es la cantidad necesaria aproximadamente, de cuánto es la cantidad que necesitan todas estas hortalizas para un sostenimiento y para crecer bien, para que crezcan las raíces, para obtener grandes producciones. Ahora continuamos con los recales. El limón necesita de nitrógeno 200 kilogramos por hectárea, de fósforo 64 kilogramos por hectárea y de potasio 137. Igual el mango 150 de nitrógeno, 20 de fósforo y de potasio 300. Con el mango 1150 gramos de nitrógeno, de potasio 580, de fósforo 580, perdón, y de potasio 580. El mango en el primer año se recomienda entre 60 a 80 gramos de nitrógeno, fósforo y potasio, duplicando estas dosis anualmente hasta el quinto año. Para árboles mayores de 6 años de edad se recomienda la cantidad que estaba mencionando anteriormente, que es 1150 de nitrógeno gramos,
580 gramos de fósforo y 580 gramos de frutales. Mencionar algo muy importante es que antes de ver cuánto es el requerimiento o cuánto va a necesitar las plantas de nitrógeno, fósforo y potasio, se recomienda un análisis de suelo para diseñar el plan de fertilización. Como lo mencionábamos en las videoexposiciones anteriormente, necesitamos un análisis de suelo para conocer la cantidad que requiere cada planta de nitrógeno, fósforo y potasio. Hoy en día el agricultor necesita producir una cosecha mínima por hectárea que pueda mantener la inversión realizada por debajo del precio de venta de los productos obtenidos. Sin duda, un uso eficiente de fertilizantes, tanto en cantidad como en diversidad, para lograr aportar a las plantas los suministros de nutrientes necesarios para un rendimiento óptimo y rentable. Por eso es muy importante de que se analice, de que se haga un análisis de suelo, de que se analice cuánto requiere cada planta de cada uno de estos fertilizantes para que el agricultor pueda obtener una buena cosecha. Este ha sido nuestra video exposición del grupo número 1. Buen día.